te damos la bienvenida. Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Nicky, muchas gracias por recibirme, tú y tu comunidad. Sí, es verdad, Dios me ha dado la oportunidad como ser humano de tener muchas experiencias en mi vida, muchísimas cosas. Realmente siempre digo, ¿no?, que mi vida es para hacer una película. Es más, eh, me lo han comentado. Pero bueno, el tema es así. Yo desde pequeño ya de los 4 años hasta los 9 años yo veía a Jesucristo todos los días en mi habitación, todos los días. Se me presentaba como iluminado, pero yo no sabía quién era. Es como que recuerdo vívidamente que me llevaba a pasear por el universo, hasta, sí, hasta, vamos a decir, pasábamos los diferentes planetas. Fue increíble, claro. A los 9 años de edad, resulta que yo iba a un colegio de sacerdotes salesianos, en el Colegio Don Bosco, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esa noche, o ya eran las 6 de la mañana, me levanto porque él estaba caminando en un comedor, de un lado hacia el otro, de un lado totalmente radiante, iluminado, y verdaderamente me llevó por sorpresa y es como que me asusté. Y me levanto y veo hacia afuera, abro una ventana que da hacia la calle y me acosté otra vez, me tapaba con la frazada y lo veía ahí. ¿Qué ocurre? Me fui ese día al colegio, llego un poquito tarde, 10 minutos tarde, yo estaba cerca del colegio, y cuando entro por el patio de la iglesia, abro las puertas y me veo que tenía los estigmas acá. Y fue algo tremendo porque justo me abrió la puerta mi profesor de tercer grado en ese momento y le mentí porque me preguntó, ¿qué te pasó? Y le dije que me querían haber robado el portafolio otros chicos. Pero claro, me fue a limpiar él la sangre a una canilla que estaba en el patio del colegio y no paraba la sangre, no paraba, no paraba. Llamaron al director del colegio y bueno, llamaron a mi familia y no paraba la sangre. Llamaron al obispo de la ciudad y determinaron que eran los estigmas de Jesucristo. A partir de ahí un sacerdote se fue a dormir a mi habitación, en mi casa, a ver qué es lo que pasaba y sí, me seguía sangrando. Pero bueno, eso pasó. Eh, Muchas cosas fui viendo. Ese fue un impacto para mi vida que me llevó a tener un año de sacerdocio. A los 12 años vinieron a buscar seminaristas para ser sacerdotes y yo estaba enloquecido para ir, para ir, para ir. En mi casa estaban enloquecidos como que no. Bueno, estuve un año, pero no me gustó, este, vamos a decir, ser sacerdote. Yo quería una vida más profunda, tipo monje, pero no, he seguido con las cosas de la vida, me casé, tuve un hijo, todas esas cosas. Pero ¿qué ocurre? Empecé a trabajar con médicos que detectaron en mí que podía eliminar tumores, problemas orgánicos, que me enseñaron a hacer dispersión molecular con mis manos sin tocar a la persona. Es más, con Mariel hemos hecho algo de eso también, ayudar a distancia. Pero no nos dedicamos a eso, Niki. Eso fue circunstancia de la vida. Pero bueno, la vida me fue llevando, llevando, hasta que en el año 1969 tuve contactos con extraterrestres. Se me aparecieron dos seres en mi habitación, flotando, vamos a decir, de esos pequeños, flotando a los pies de mi cama, y me dijeron que se habían comunicado conmigo porque ya era hora y que les iba a servir a ellos para más adelante. Pero el tema era contactarme en poco tiempo, llevarme a una nave. Bueno, yo estaba aterrado. Es más, cuando desaparecieron después de decirme el mensaje, los vídeos
de una ventana que tenía que daba a un patio abierto, fueron absorbidos y claro, yo tenía 19 años y me fui corriendo a la habitación de mis tíos, yo vivía con mis tíos, me puse a dormir temblando en el medio de ellos, de lo que había ocurrido y de lo que había visto. Pero claro, al día siguiente yo trabajaba con un investigador de ovnis, el señor Fabio Serpa, conocido en el mundo de omnilogía, que luego llegué a ser su representante en un momento, porque hablábamos por radio todas las noches en un programa que se llamaba, ya no está, Umbral Tiempo Futuro. Y bueno, yo estaba a cargo de todo lo que era el departamento de astronáutica, porque estudié de astronautas también. Y bueno, fueron muchas cosas, muchas cosas. Pero claro, a los pocos días recibo y tomé un colectivo a la noche, un carro, que me llevaba a mi casa. Y tuve la necesidad imperiosa de tocar el timbre para poder bajar en la costa de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, tuve que ir, era como algo que me estaba pidiendo ir y me llevaba directamente a una escollera, al final de una escollera que era una escuela de pesca, famosa en la ciudad de Mar del Plata. Y me encuentro con una especie de nave cerca del mar, pegado, ahí en la escollera, con dos seres. Uno de ellos se dio vuelta, que me hizo seña de que me acercara, y estaban con un traje tipo brilloso y con dos tubos unidos entre sí. Me llevaron, me hicieron pasar en la parte de atrás de ese, yo le dije mini submarino, pero era una nave transparente, que luego se veía por donde uno andaba a una velocidad increíble y se veía todo el océano, los peces, todo. En mi vida había visto algo así. Y me llevaron hasta donde está debajo de África. Entramos en una nave madre que era como un tubo gigantesco, esos famosos tubos que se han filmado y fotografiado. Y me pasaron por un lugar donde había humo, como para desinfectarme. Me hicieron sentar en un asiento que se acoplaba a todo mi cuerpo, pero vi a un ser de 3 metros casi de altura. Nicky, yo te comento, pensé que de ahí no salía más. El temor que tenía, yo dije, ¿qué está pasando acá? Este señor era muy alto, tenía el pelo blanco, como casi rojizo, los ojos rasgados, como amarillentos, y me empezó a hablar telepáticamente. La voz de él estaba acá en mi mente. Y empecé a observar la nave. Había luz, pero la luz no estaba en ningún lado. Es como que emanaba directamente de las paredes. Fue realmente asombroso ver todo eso, pero claro, mi corazón latía a mil. Este señor me empezó a hablar que me tranquilizara. Fue el único que vi ahí, más los dos que me llevaron a la nave que se fueron a otro lado. La nave tendría kilómetros y kilómetros y kilómetros de largo, enorme. De hecho, en la espacial de la estación rusa y americana, por varios meses estuvieron acompañados por esas naves que los estaban observando. Pero te estoy hablando de hace muy poco tiempo, hasta que luego desaparecían en el tiempo-espacio o en esas ventanas espaciales. Pero esto es dicho por los astronautas. Yo en su momento estudié de astronautas también. Y para mí era maravilloso la electrónica, todas esas cosas, ¿no? Que uno tiene que estudiar las matemáticas espaciales, literalmente nada que ver con lo que se enseña en el colegio. Y, y bueno, fue tremendo. Te digo que estoy recordando ese momento y me estoy estremeciendo. Y entonces me dice que me tranquilizara, que todo iba a estar bien, que ellos me habían traído para una misión, que eso me lo iban a decir en otro encuentro que luego ocurrió. Pero en este primer encuentro
me llevan a una especie de camilla metálica, sentí como que el cuerpo estaba totalmente adormecido y aparece ahí tres, tres señores, vamos a decir, como estos pequeños, pero más altos. Y resulta que en ese adormecimiento, cuando me libero de eso, me dicen que me sacaron esperma. Me dejaron descansar un momento, me llevaron nuevamente al asiento ese que se me acomodaba en todo el cuerpo y me dejan solo, solo. Yo dije, bueno, acá se terminó todo. Aparece, se corre una especie de ventana, de puerta corrediza y aparece una mujer hermosísima, rubia, ojos celestes claros, 1,75 m de altura, más o menos, 1,80 m, y, y me mira. Estuvimos mirándonos más o menos, pienso yo, 4 o 5 minutos, a los ojos, en profundidad. Yo sentado, y me hace una seña que me quedó para el resto de mi vida. Me señala su vientre y que lo que había en su vientre iban a ser las estrellas. Bueno, yo realmente esto es un cuento de ciencia ficción, yo no lo podía creer, pero me estaba pasando. Luego aparece este señor, ella se va, desaparece, se cierra otra vez la puerta y me dice, bueno, esta entrevista se terminó, te devolveremos al lugar de donde te recogimos. Luego, todo el proceso a través de desinfección, me suben nuevamente a ese mini submarino o esa nave pequeña y me llevan hacia las costas de Mar del Plata. Imagínate que atravesaron todo el océano Atlántico en minutos. No podía ser. Bueno, me bajo en la playa, en donde yo estaba, me tomo un taxi y me iba hacia mi casa. Cuando llego a mi casa, que llegué un poco tarde, todo esto habrá pasado 2 horas. Toda la entrevista, la charla, 2 horas. Y llego un poco tarde, a las 10, 11 de la noche a mi casa, y yo vivía con mis tíos y me preguntan, ¿qué te pasó? Les conté, ¿qué? Un poco más me internan, un poco más me internan. No me creían, no me creían, no me creían. Bueno, está todo bien. Yo se lo comenté a Fabio Serpa, este investigador. Luego me dice, bueno, mira, Rodolfo, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no te venís a Buenos Aires, que es la capital de Argentina, y te hacemos una hipnosis, que es la droga de la verdad? Lo hicieron en una clínica con su equipo de investigación. Y sí, todo lo que yo decía era verdad. Hicieron grabaciones, un montón de cosas. ¿Qué ocurrió? Vuelvo a mi casa, pasan 2 o 3 días y sentimos ruido en el comedor, que era un comedor, un living comedor grande en mi casa. Estaba todo oscuro, estábamos durmiendo. Mi tío, mi tía y yo nos levantamos, fuimos al comedor. Los muebles estaban levitando y dando vueltas dentro del comedor. Y desde las paredes salían rayos, haces de luz, iluminando todo eso. Habrá durado un minuto. Bueno, en ese minuto no sabíamos qué estaba pasando. Ahí empezaron a creer mis tíos lo que me había pasado. A los pocos días, nuevamente, me hacen ir hacia un lugar, sentí que tenía que ir hacia un lugar donde hay una especie de grutas o acantilados debajo de la costa. Nuevamente estaba esta nave, me llevaron otra vez y me dicen, nuevamente me sientan, me tranquilizan y me dicen que alguien muy importante me quería ver. Yo siempre estaba con ese pensamiento, acá no salgo, o me llevan o pasa cualquier cosa. Se corre una puerta y aparece un ser tan maravilloso que jamás me hubiese imaginado ver y conocer en persona. Más allá
de Jesucristo, que lo veía yo desde pequeño. Y aparece Astar Sheran. Yo no sabía quién era, no sabía qué era, y me dice, tengo que hablar contigo por tu misión, mi misión, pero todo telepáticamente, ¿eh? Todo. Y resulta que me dice, dime hermano. Y él se presentó como comandante general de las naves interplanetarias. Yo ni idea lo que era, ni idea sabía quién era él, nada. Bueno, la misión mía era promover en los teatros, en todos los medios posibles, la existencia de ellos. Entonces me formé de un representante artístico que recorrimos teatros, me empezaron la televisión, las emisoras de radio, las universidades, yo dando conferencias. Visité prácticamente todo mi país, Argentina, dando conferencias en los teatros, en salas. Claro, porque como hablaba por televisión, me conocían y me llamaban de todos lados. Bueno, nuevamente me llevaron y me dijeron antes de ir, te vamos a dar un elemento para que investigues. Ese elemento es lo que somos nosotros, lo que lo hicimos nosotros. Pero no me dijeron qué era. Y resulta que, bueno, me llevan, otra vez mis tíos estaban enloquecidos porque creían, pero no creían todo lo que me estaba pasando. Hasta que un día, yo todas las noches hablaba en una emisora LU6, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, sobre el tema OVNI. Y se habían hecho grupos de investigaciones. A mí me tocó astronáutica. Hoy en día, amigos míos son médicos de astronautas en la NASA. Y bueno, resulta que yo contaba mi experiencia, no en los medios, sino a los científicos y todas esas cosas. Y un día voy a entrar a la emisora de radio y había una mesa ratona, chiquita, en donde la gente leía las revistas antes de entrar a hablar en la emisora. Abro y había un mapa antiquísimo, los mapas de Pir Reis, de un almirante turco de la época de los otomanos. Habían hecho investigaciones de la NASA. Yo dije, ¿y esto qué es? Me interesó mucho. Pedí que me dieran la revista, aunque sea para sacar una fotocopia, me la regalaron y empecé a investigar. 6 años de investigación. Hasta que un día, leo un diario a la mañana, un periódico, y había un dibujo del vuelo, estaba trazado las rutas de navegación, de vuelo, de las aves, de las golondrinas, que vuelan 10.000 kilómetros por lo menos, como para tener su cría, ¿no? Entonces, como no tienen descanso, algunas veces, eran campos magnéticos de la Tierra, en donde disminuyen los latidos del corazón de las aves y pueden volar sin problema. ¿Qué descubrí? Que en ese mapa que había salido en el periódico, esas líneas eran las mismas, que eran los mismos trazos de referencias marinas de ese mapa antiguo de la época de los otomanos. Estaba hecho en cuero de antílope y ahí descubrí que esas líneas magnéticas, en donde en la Antártida está desprovista de hielo en el mapa. Después descubrí, con el tiempo, que es lo que va a quedar del planeta después de todo esto que está pasando. Y está ocurriendo. Bueno, mi investigación fue muy fuerte, muy grande. Trabajé con científicos, con marinos. De hecho, después yo estudié como capitán de barco. Y porque tuve que estudiar cartografía marina, ¿no? Para estudiar ese mapa. ¿Qué ocurre? Que todo esto que vi en este mapa era todo un conocimiento de extraterrestres. Eso era increíble. Y el mapa ese, que estaba trazado incluso con animales antiguos, fue trazado y descubierto y analizado por la NASA
fue trazado desde el espacio. Te estoy hablando de hace miles y miles de años, 10.000 años atrás por lo menos. Entonces, bueno, ahí empezó mi, mi cabalgar, vamos a decir así, por los diferentes teatros y radios, emisoras, y empezar a contar eso. Hasta escribí un libro también, se escribió en 25 idiomas. Fue un descubrimiento realmente grandioso. Pero claro, mi vida continuaba, después Fabio Serpa, como yo había investigado y había tenido contacto con extraterrestres, me comunicó con un tal doctor Jean Paul Smith de la NASA, que se habían ido a la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, por espionaje ruso. Entonces, como el tema era la luna y todo lo demás, yo me ponía traje, me invitaron a ir a participar y me pagaban. Se había hecho una piscina gigantesca en donde los astronautas se tiraban ahí con los trajes puestos, yo me los puse también, y resulta que como la presión de los trajes o del espacio, cuando uno va en una nave a veces sale con lo que se llama el cordón umbilical, en donde está tomado el astronauta. Y claro, se viaja a una velocidad tremenda en el espacio y hay micrometeorismo, partículas que pueden atravesar a esa velocidad el traje y el astronauta puede quedar carbonizado en el momento. Bueno, trabajé también para la NASA, estudié muchas cosas, muchas cosas. Pero claro, entre tantas situaciones de mi vida, te estoy comentando algo así por encima, ¿eh? Eh, un día voy a un monasterio en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina, porque había monjes de clausura, de absoluto silencio, monjes cirtienses. Bueno, voy con 4 amigos, porque más de 4 no podíamos ir, que había que pedir turno y si le daban la aprobación, porque le mandaban una carta, ¿por qué uno quiere ir ahí? A hacer ese retiro espiritual de 3 o 4 días. Y resulta que, bueno, me aceptaron, fuimos con 4 compañeros y fue increíble, ¿no? Porque uno va entrando al monasterio, que llegamos de noche, y uno llega, ya los monjes no le hablan, ya es todo en silencio. Sí, no, no. Entonces uno de mis compañeros dice, esto parece el cielo. No lo dudes, es el cielo, le contestó un monje. ¡Wow! Bueno, llegamos, nos dieron de cenar. Al día siguiente fuimos a misa, a las 3 de la mañana nos levantábamos, y había un monje con pelo largo hasta casi la cintura, total pelo blanco, la barba, túnica crística, blanca, era norteamericano. Él después de la Segunda Guerra Mundial se fue al monasterio, se retiró del mundo junto con otro monje. Y yo observaba que cuando yo tomaba, me daban la hostia en la mano, porque la misa es totalmente diferente, se hace como un círculo y se toma el vino del cáliz. Es de película lo que se vive ahí. Y yo observaba que me miraba con una profundidad que me calaba el corazón. Yo no decía nada y le pedí permiso al abad al día siguiente de hablar con ese hombre. Prácticamente era un monje prohibido. No había acceso a él. Pero por estas cosas de la vida le preguntan al monje si me podía recibir y aceptó. Todavía tengo el papelito que me dice, el padre fulano de tal aceptó, él ya no está más. En el 2013 ya se fue, ¿no? Y resulta que me toca la puerta del claustro y, y resulta que se sienta en un costado de mi claustro. El claustro es como una habitación, yo tenía mi escritorio tranquilo como para leer la Biblia, aire acondicionado, baño privado, todo. Ellos duermen sobre tablas de madera, tapados así. Es una vida inhóspita.
¿Qué pasó? Él me pregunta, ¿por qué vienes aquí? ¿Usted me puede enseñar a conocer a Dios? ¿Yo lo puedo conocer a Dios? Por supuesto. ¿Y usted me enseñaría? Sí, si haces lo que te indico, está todo perfecto. De lo contrario, seguimos amigos como siempre. Bueno, me había dado la puerta y me dice, mañana a las 7 de la mañana nos vemos. Bueno, era un día de invierno muy frío, mucha neblina, pero ¿qué ocurre? Él se había hecho ermitaño. Se había hecho una especie de choza fuera del monasterio, porque él quería llegar en su soledad a lo máximo de la perfección humana y de Dios. Llego y me empieza, lo único que tenía eran dos papas en un rincón como para cocinarse. Era lo único que tenía. Todos los días lo venían a buscar a él a las 3 de la mañana, era un hombre grande ya, para las primeras oraciones del día. Ahí en ese monasterio viví y conocí muchas cosas, cosas que no son de un templo común. Entonces me empezó a guiar él en su ermita los pasos hacia la apertura del corazón. Claro, uno dice la apertura del corazón y dice, bueno, tengo que estar metido en una iglesia o en un templo todo el día. Y no es así. En realidad es aprender a tomar posesión de la vida, de la plenitud de la vida. Si tú te vas a bailar, a comer, a disfrutar con amigos, a trabajar, a cocinar, hazlo con entera presencia de lo sagrado, siempre. No te apartes de tu corazón, no te apartes. Si estás con tu pareja, si estás con tus amigos, con tus hijos, la mirada profunda, tu corazón, tus palabras, tus gestos, todo debe ser desde el amor. Pero claro, el ser humano, en la actualidad, especialmente con todo lo que está ocurriendo, está muy alejado de lo sagrado. Y no se trata de ir a un templo, ¿eh? No se trata de estar rezando de rodillas, todo. Jesús dijo en su momento, no te hablo de religión, pero yo te hablo de lo que me han enseñado, que ningún hombre se tiene que arrodillar ante otro hombre, porque todos somos hijos del mismo Padre. Pero claro, todos imaginamos de el mismo Padre un hombre. No es un hombre, no es de este mundo. Y sin embargo, está en el corazón. Y en cada partícula de tu cuerpo, de tus ojos, de tus cabellos, de la naturaleza, de los animales, del agua, del sol, del viento. Estamos inmersos y sumergidos en una eterna presencia, que lo llamamos Dios. ¿Me quieres preguntar algo? Dímelo. Yo estoy tan emocionada como cuando a esas niñas les regalan estas películas de los Picapiedras, La Bella Genio, qué sé yo voy a decir algo que el público tiene que entender y tú eres, wow, son muy pocas las personas, puedo contarlas con 10 dedos que han venido a mi canal y no solamente están dando una película de ciencia ficción real, real. Concreta, Y digo, y, concreta. y digo la ciencia ficción porque tú lo entiendes perfectamente, que la ciencia ficción se va más allá de la vida, esto de telenovelas de cocina y de casa y de señoras, para no ofender a nadie, pero estoy hablando de la esencia. Había una expresión que dijo una evangelista que ya murió, que era muy famosa aquí en Estados Unidos, y ella dijo, no acongojes, que para mucha gente no la entiendes, no hagas doler, sufrir al Espíritu Santo. Y por un momento, cuando tú empiezas a hablar de la presencia que es este hermano, este padre, este ser, esta unidad que es el maestro, como le dicen otros, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, le dicen otros, no, el rabí, cuando se te aparece esa presencia, ese ser,
es único, porque quienes no queremos que todos los días se nos hiciera este milagro, este regalo de la vida. Y yo puedo decirte que eres muy de los pocos únicos que puede contar esto con este agrado, con este amor, con esta creencia, con esta sabiduría. Y luego vas a un proceso. Yo te puedo decir perfectamente, Rodolfo López, que eres un extraterrestre de estos que la gente no creemos que venimos de afuera, que venimos de afuera y que estamos aquí cada cual para una misión. Y lo digo porque cada vez que ibas hablando, cada episodio que contabas tan verídico, tan natural, se compaginaba, hacía un bond, se compaginaba con un pedacito de muchas de estas personas que en otros idiomas, en otros países, se Sí, parecía. Cuando hablas de que te rociaban, que te pasaron por estos lugares, ¿cuántas veces yo no he escuchado, no solamente de conferencias en otros idiomas, de seres que han salido a contar? A mí había gente, habían seres que me dijeron que estábamos contaminados y nos pasan por estas como baños de vapor para poder distosificarnos, sí, vamos a decirlo. Y sí, luego, sí, y luego vas y hablas de estas piscinas y también he escuchado cuántas veces de muchos de los informadores decir el tamaño de estos seres que fuera de serie son mucho más grandes y altos que el ser humano como tal. Y fuera de eso, mencionas diferentes tipos de seres extraterrestres que en la experiencia, en estas experiencias que tuviste, que también son mencionadas. Y lo grande de esto que muchos que están escuchando saben que Fabio Serpa así, fue un investigador total de todo este sí. tema extraterrestre. Así que estamos tan emocionados de escuchar tu experiencia. Gracias, Nicky. ¿Sabes una cosa? De verdad, de mi corazón. Mira, te comento algo. Tuve varios maestros, entre ellos maestros, y trabajé con gente. Uno de ellos es José Álvarez López, uno de los físicos muy importantes de Argentina, del mundo, que trabajó directamente con Einstein. Con él pude hacer investigaciones también sobre el caso de Philadelphia Experiment. Eso fue fantástico, eso fue real. Nada más que lo echan para atrás porque dicen que no, no, fue totalmente real. Trabajé con este hombre, José Álvarez López, fue un físico que descubrió dentro de la pirámide de Keops que el sarcófago del rey jamás podría haber entrado por la puerta. O sea, descubrió que entre otros descubrimientos que hizo, desde la base fueron subiendo el sarcófago del rey. Directamente la pirámide de Keops es un signo literalmente extraterrestre. Y resulta que, bueno, él salía, uno tiene que entrar como agachado a la pirámide en su momento, él tenía que ir al Cairo a investigar en función de respeto a, vamos a decir, a la sabiduría. Y solamente los iniciados, aquel que quedaba vivo, porque adentro de la pirámide no había, vamos a decir, después se descubrió que había lámparas, lámparas, no fuego, sino tendría que estar todo tiznado de fuego las paredes por dentro. Y descubrieron que había lámparas, se generaba la luz eléctrica. No, no, fue increíble. Hay 2001 escalón. Cada escalón hacia la cámara del rey tiene una profecía. No, no, es maravilloso. Aparte es un simbolismo, vamos a decir, de la redondez de la Tierra, de los 365 días del año, la dirección, la velocidad, no la velocidad, la distancia de la Tierra al Sol, 144 millones de kilómetros. Aparte habla de los Beatles, en uno de los escalones que iba a haber un equipo musical que iba a durar hasta el fin de los tiempos. Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y este hombre me hablaba todos los descubrimientos y todo lo que había trabajado con Einstein, todo lo que se había descubierto del espacio-tiempo. Y cuando trabajé para la NASA, yo ya había terminado todo el experimento de los trajes espaciales, me llama el doctor John Paul Smith y me dice, Rodolfo, vamos a hacer un último experimento. ¿Te animás? Le digo, pero no conmigo, ¿no? Yo ya había terminado mi trabajo. Era para viajar en el tiempo.
No, no. Esto es muy fuerte lo que te voy a decir. Claro, todavía no se había descubierto cómo separar los átomos para poder dispersar la materia. Y resulta que, bueno, se hacían experimentos. Por ejemplo, una linterna, por decirte algo. Se hicieron algo con animales, pero pobres animalitos a veces aparecían mal. Pero en una linterna la pasaban hacia el pasado o hacia el futuro. No sabían a dónde iba, pero el viaje en el tiempo se hizo. Ya los alemanes pudieron hacer Hitler viajar en el tiempo. No, hay tantas cosas y tantos misterios, pero después trabajé con el señor Pedro Romaniuk, Comodoro Pedro Romaniuk, investigador, uno de los investigadores ovnis más grandes del planeta, en donde el maestro de él fue Parravicini, el que hizo las profecías eh, más grandes que hubo en todos los tiempos y que se han ido cumpliendo y se están cumpliendo todos. Pero bueno, esos son otros temas. Eso bien lo puede tocar Mariel, porque Mariel sabe muchísimo sobre ese tema, las profecías de Parravicini. Pero con Pedro Romagnó tuvimos a veces, una vez me dice, Rodolfo, tenemos que ir a hablar con un radioaficionado de la Marina. Sí, pero ¿qué pasó? Vamos a tener un contacto con extraterrestres en la Antártida. Hay algo muy importante que siempre hablo a veces en mis conferencias. Uno puede leer toda la Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca del Vaticano y todos los libros del mundo, pero si no tienes experiencia en lo que estás estudiando, no tienes el conocimiento directo. Y eso es lo que estoy transmitiendo en estos momentos para tu gente y para ti. Pero bueno, son flashes los que te estoy dando, ¿no? Pero, y bueno, y un día, ¿qué pasa? Con un capitán de la Marina, fue tirado a 30 kilómetros de distancia por perros de la nieve. Baja una nave y tiene contactos con extraterrestres. También Pedro Romagnuc lo tuvo en la cordillera de los Andes, también donde fue el ejército, baja una nave y, la radioactividad, la gran energía de la nave, los hacía descomponer, vomitar, diarrea, enfermedades, se caían, se desmayaban, bueno, todas esas cosas, porque el ejército tampoco creían en todo eso. Y un día, cuando voy a la Marina, escúchame esto, yo deseo que un poquito así le toque a cada uno de todo lo que Dios me ha dado para vivir y experimentar. Escribo mi libro, Los mapas de Peter Reis, y resulta que Colón, gracias a ese mapa, descubrió las Antillas, las Américas. No, no. Ahora, en fin, voy prácticamente viajando en el tiempo, yo con todas mis cosas, y, y un día, cuando escribo mi libro, hago mis investigaciones con otro señor, Liberato López se llamaba, porque ya no está más, me dice un capitán de fragata, me dice, Rodolfo, ¿te animarías a venir a Buenos Aires, al edificio de Marina, Casa de Gobierno, para hablarnos sobre este tema? Sí, cómo no. Bajamos del tren una noche con mi compañero y había 4 motos y un coche que nos llevaron hasta Casa de Gobierno. Nos mirábamos con mi compañero y dijimos, ¿qué pasa aquí? Claro, el gobierno sabe perfectamente de todos los avistajes que está haciendo. Todo lo que existe, todo lo que ocurre, lo sabe. Y así la mayoría de los gobiernos, ¿eh? No hablemos de Estados Unidos. Bueno, eso es otra cosa. Que el actor Clint Eastwood, como yo sabía que yo había conocido dentro de las naves, quería hacer una película, pero no quise ir al Área 51 porque ahí varios científicos desaparecieron. Entonces no quise, la verdad que no quise. Después escribí un guión para Viaje a las Estrellas, para Matrix también. Bueno, mil cosas.
¿Y qué pasa? Cuando nos reunimos en casa de gobierno, el capitán le dice a su personal, secretarios y todo, era de película, el lugar, luces bajas. Dice, escuchen a este hombre. Bueno, hice mi descargo, hablé y todo lo demás. Me fui de ahí. A los pocos días, el presidente de la nación me entrega a través de este capitán un submarino para que yo pudiera hacer investigaciones casi en la Antártida, porque en los planos figuran lugares donde hubo, vamos a decir, áreas de extraterrestres. Se encontraron, fuimos en el submarino, y había una energía en el pasaje de Drake, bien al sur de Argentina, en donde se junta el Océano Atlántico y el Pacífico, hay mucha turbulencia. Y se perdió el rumbo en el submarino, se perdió la brújula, empezó a variar, hasta que se encontró el rumbo. Y se encontraron círculos gigantescos, perfectos de alga, donde había bases. No, no, bases extraterrestres. Pedro Romagnó un día fue a casa de gobierno y te digo que estamos hablando como si estamos tomando un café. Bueno, y resulta que se reunió y les dijo, quiero las fotografías de los extraterrestres que están soldando una, un, vamos a decir, una ruptura entre Bahía Blanca, que es al sur de Argentina, y Chile. Sí, y sacaron fotografías con extraterrestres trabajando y soldando, vamos a decir, esa ruptura o esa abertura, si no se hubiese desprendido esa parte de Argentina hacia el sur. Bueno, muchas cosas, realmente muchas cosas. Entonces, pero hay algo mucho más grande. Vamos a decir, Pedro Romagnó pasó a ser prácticamente un padre mío, ¿no? Trabajé también con un ingeniero electrónico que trabajó haciendo satélites para la NASA. O sea, trabajé con gente que para mí valía la pena, gente de confianza, pero claro, trabajé con gente del Tíbet, aprendí muchas cosas, y la representante del Dalai Lama era como una hermana mía. A veces para hablar las iniciaciones que se le hacía a ella en Tíbet, después en Dharamsala, en la India, íbamos a un lugar tipo selvático y ahí me contaba las cosas que le habían enseñado los monjes, ¿no? Cosas así, mi vida es así. No me digas por qué, Nicky. Estas cosas me han ocurrido y me siguen ocurriendo situaciones con Mariel que no tienes idea. Pero es difícil contarlo. Es muy difícil contar esto. Pero ocurre. Hay un misterio, pero el más grande de mi vida, fue conocer a este monje. Cuando terminé, después de algunos años, resulta que él me decía, tienes que practicar tal cosa. Yo me iba a mi casa, en la vida cotidiana, y si yo había hecho tal cosa, tal resultado, si no lo había obtenido, nuevamente me mandaba a la civilización. Bueno, otra vez así. Hasta que llegué a un estado de experiencia personal de lo que es la apertura del corazón. Es tan grande que en tu vida, yo siempre digo a la gente, si pudieran experimentar un segundo, dos, cinco, un minuto, lo que hay dentro del corazón de cada persona, hasta el último suspiro de tu vida te lo vas a llevar. No te lo vas a olvidar jamás. Y eso lo tiene las 24 horas del día. Nada más que no tenemos conciencia y por sobre todas las cosas no tenemos confianza en nosotros y no creemos que eso existe. Por eso que no vale de nada que personalmente te cuente tantas cosas si no puedes experimentar eso.
Eso es un trabajo personal, único. No es a nivel masivo, ¿eh? No es a nivel masivo. Entonces, nunca me voy a olvidar el último día que estuve con él, que, claro, él era ermitaño y había una especie de fogata, se había hecho, ¿no? Con el ruido de las vacas, muy, qué sé yo, caballos. Ahí era casi de noche. Cuando bajaba el sol, él enciende un velón y me enciende una vela a mí, como para que transmitiera ese conocimiento. Toda la gente nos pregunta, a María y a mí, cuando damos una charla, ¿y cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona lo que está ocurriendo en el mundo? Vamos a decir, la naturaleza ya está haciendo de las suyas, porque la hemos tratado muy mal, la hemos tratado muy mal. Pero un día, Johanan Díaz me pregunta, Rodolfo, ¿y cómo se arregla esto? Siendo mejores personas, le dije. Y hay unas palabras que son las que valen la pena mencionar, Nicky, que es la respuesta de todo lo que está buscando el ser humano para solucionar lo que está ocurriendo. Solo por el amor será salvo el hombre. Qué lindo eso que acabas de decir. Sí, Solo por el amor será salvo el hombre. ¿Cuántos totalmente, hoy en día necesitan escuchar esa frase para convencerse de que el asunto no es el odio, no es el ego, no es quien tiene más de un lado u otro, es esa totalmente. esperanza total que tú estás. Sí. Hay algo muy importante que, bueno, con Mariel damos seminarios sobre cómo llegar al corazón, pero este no es el caso. Simplemente te quiero decir que hay dos respiraciones en el ser humano en donde está la vida. Cuando tú naces, ¿qué ocurre? Lo primero que tienes que hacer es respirar. Y empieza el latido del corazón y empieza a fluir la vida. Y la otra respiración es cuando te vas de la vida. Es ahí en donde Jesús dijo, Padre, todo está consumado. Y sabes algo, Nicky, en estos momentos que tú estás ahí, tu voz, tu calidez, tu sapiencia, tu amistad con la gente, no es Nicky, es Dios. Tú le estás dando a la gente, pero no te lo digo por mí, la gran oportunidad de que toda esa gente maravillosa que habla pueda pronunciar sus conocimientos, sus experiencias y compartirla con el mundo entero. Así que no es que estás sentada ahí, no, el mundo te está viendo, te está escuchando. Tú los estás dejando participar de la belleza y la grandeza de la vida en todos sus extractos y dimensiones. Nunca te olvides eso. Pero ¿qué ocurre? Es es fundamental que cada uno tome conciencia de sí mismo. Es, como digo, parar la pelota por un momento y decir, ¿a dónde la voy a patear? ¿En dónde estoy parado? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? Porque todo lo que hacemos es totalmente mecánico. Hablamos mecánicamente, dormimos mecánicamente, respiramos mecánicamente, nos divertimos mecánicamente. Entonces, hay un punto donde tenemos que comenzar a decir, hay algo más. Y esa es la toma de conciencia. Esa es la iluminación. La iluminación es darse cuenta
de que hay algo mucho más grande que buscar en tu vida. Porque la vida va a pasar. Por ejemplo, un experimento que le hice hacer, una pregunta que le hice hacer a la gente el sábado pasado en una conferencia que dimos con Mariel. Tengo una pregunta, Nicky, personal, ¿eh? ¿Te animas? Dale, ¿Cuál fue el momento más importante de toda tu vida? ser madre. Perfecto, maravilloso. Y si yo te dijera que el momento más sublime e importante y poderosa de toda tu existencia desde el momento que naciste es este, en el que estás hablando conmigo. Porque si vivieras a conciencia plena, todo lo que me estás hablando en este momento es toda tu experiencia de vida que has tenido. Tus alegrías, tus tristezas, tus lágrimas, tus risas. Todo eso está en la Nikki de este instante. Y tú, después de haber atravesado todos esos momentos de alegrías o tristezas, me estás hablando, me estás escuchando con todo ese raciocinio que tienes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno trata y vive a conciencia, no importa que estés tomando un café y lo haces con amor, hasta que lo haces hábito, vivir en amor, vivir en armonía, en paz. No importa que estén todos los problemas del mundo, pero la paz vive en ti, el amor vive en ti, la eterna presencia es tu vida. Entonces, a partir de ahí, todo cambia en tu vida, en la naturaleza de las cosas de ser de tu vida y de todo lo que te rodea. Es muy importante, por eso a veces vivimos con miedo. De alguna manera se nos metió el miedo desde pequeños, no hagas esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Te das vuelta y tu hijo metió el dedo en el enchufe, Ay, sí. porque necesita su experiencia. Entonces, en la medida que vas adquiriendo experiencia personal, no vas cometiendo otros errores. Entonces, ¿de qué se trata? De que hacer de este instante, que lo es, sagrado, porque la vida es sagrada, tu vida es sagrada. Y si tú haces este instante placentero, dichoso, feliz, el próximo instante tiene que ser mucho mejor. Lo que ocurre, y te termino acá porque si no el otro señor también tiene que hablar, te comento algo. Eh, Jesús decía, eh, yo os doy la paz, pero no la paz como el mundo la quiere o la comprende, porque esa paz no es de este mundo. El amor no es de este mundo. El amor no es Dios, como dicen siempre. Es una parte de Dios. Nosotros amamos al hombre crucificado, no a su mensaje. No lo experimentamos el mensaje. Por eso que no lo comprendemos. Y nos arrodillamos delante de otro hombre que no corresponde. Mire, yo tuve 2 vicepresidencias de la UNESCO, de una organización de la UNESCO, y tuve contacto con presidentes, con reyes, con embajadores, y el mundo sigue igual. Le tenemos que dar una oportunidad a la paz verdadera, a la paz que yo no tengo que estar deseando lo que tú estás comiendo ahora, porque la paz verdadera me tiene que dar el derecho a comer y a disfrutar y a vestir y todo lo demás. Cuando eso se arregle, el mundo se arregla. Porque lo que nosotros decimos paz en los gobiernos, ¿qué pasa con esta situación bélica? Que decían había parado. No, no había parado. Y no para. ¿Por qué?
porque te toman una paz a la fuerza, te destruyen, te construyen, ven que te pueden quitar encima más, y luego vienen odios, rencores, venganza. Esa no es la paz. La verdadera paz nace de acá, de lo mejor de uno mismo. Y eso es muy importante. Así que cuando llegues a tu casa, mira a tu familia con amor, en profundidad, desde acá. Y en una de esas te puede salir dos palabras. Te amo. Mires a dónde estaba este hombre. Dios mío, que mira, parece como si apenas empezara a charlar contigo, porque no es una entrevista, es un reencuentro para aquellos que están escuchándote. Y yo me he tomado esas palabras, todo lo que has dicho tan personal, tan único, para venir a enseñarnos. No necesitas ego, necesitas lo que te han dado, lo que has venido para esa misión. Y no te quiero decir, ven para un segundo el programa, yo quiero decirte, ven para que por favor en varios programas nos ayudes, y esa es nuestra invitación nuevamente. Qué gusto, Gracias. qué alegría, qué emoción. Solamente Dios puede hacer las cosas a la manera como nos la envía, si no es esa partícula en ti y en todos para poder enseñarnos. Quisiera decir algo último, si quieres, Sí, por a la favor. gente, a la gente. Yo sé que no me conocen, pero es muy importante que tengan en cuenta de creer en ustedes mismos. Cuando uno cree en uno mismo, tiene el poder de decisión. Y en esa decisión está el cambio de vida, el cambio de posibilidades. Está todo planificado cuando nace una persona de tenerlo todo y más que todo. Solo se necesita tener confianza en uno mismo. La fe en uno mismo es el principio de la gran transformación que uno busca. No hay que vivir ni en el pasado ni en el futuro. Lo pasado pasó, el futuro depende de ahora, de este instante. Y de este instante, mañana o dentro de un ratito, puede ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si en 60 segundos estamos con vida. Total. Entonces, cuando tú te vas de tu casa, dices a tu marido, bueno, chao, me voy al mercado, al súper. ¿Qué pasa si no vuelves? Exactamente. Eso significa que tus palabras, un abrazo, un beso de cariño, pasar la mano en el cabello, pero desde acá, no digas nada. Eso se siente, eso se siente. Es lo mismo que cuando haces una comida con amor a tu familia. No dices nada, tú cocinas, pero te van a agradecer de lo sabroso que va a estar. Entonces, nosotros creemos, y corto, y corto, nosotros creemos que porque decimos, nos enojamos con alguien, se termina ahí el tema. La persona se va, yo me voy. No, transmites un poder y una potencia que esa persona o tú, cuando llegas a tu casa, lo comentas a otro con enojos, con energía. Es una bola sin fin. Todo se trata de energía. Entonces, lo importante es aprender a vivir desde el corazón, porque cuando entras ahí, te aseguro, Nikki, que entras al reino de los cielos y ya estamos sumergidos en todo lo que vemos y lo tenemos que disfrutar. Ay, No lo disfrutamos.